Bien, el día de hoy vamos a estar trabajando con el tema de cortes con los ejes. Bien, ¿a qué se refiere este tema de cortes con los ejes? Por lo regular cuando graficamos una función, notamos que cuando estamos graficando en el plano cartesiano, ¿no? El plano donde están las x y las y y todo eso que ya hemos trabajado, podemos ver que a veces la gráfica de la curva, de la recta o lo que hayamos graficado, vemos que corta pues al eje X o corta al eje Y. En algunas ocasiones corta los dos, en algunas ocasiones no corta, digamos, a ninguno porque está muy rara la función o está definida de cierta manera que no pase, ¿no? Pero esto que está apareciendo aquí, digamos, en esta imagen, son los famosos cortes que tiene una función con los ejes. ¿Y para qué nos sirve buscar los cortes? Bueno, en general buscar los cortes de una función nos sirve para poder ver cuándo se tiene un comportamiento del estilo creciente, decreciente, ver si la función en cierto punto alcanza un mínimo, alcanza un máximo. De igual manera sirve para intentar bosquejar, o sea, realizar un pequeño bosquejo de la función solamente teniendo los puntos de corte y teniendo los cambios que se tienen referente al signo, que después vamos a estar viendo a eso, ¿no? Es prácticamente para eso lo que nos sirven los cortes, porque anteriormente no se utilizaban aplicaciones donde solamente tenías que ponerle la función y directamente te daba la gráfica, ¿no? Anteriormente no se manejaba de ese modo y pues tenías que tener una idea, ¿no? De cómo hacer este bosquejo de gráficas que a veces no era tan sencillas, ¿no? De igual manera, ¿cómo buscar entonces los cortes de los ejes en el eje X y en el eje Y? Lo que pasa con esto es que tanto para el eje X y el eje Y todos vamos a manejar la misma idea, todos vamos a manejar el mismo procedimiento. Te vamos a ver cuál es ese procedimiento. La diferencia recae es en el qué tan fácil es. Porque si bien tú puedes plantear el mismo procedimiento para todos, porque todos vamos a recibir el mismo procedimiento, el llegar a la respuesta a veces no es nada fácil. ¿Ok? En ocasiones vamos a notar que no va a haber cortes con los ejes y eso se refiere a que cuando estemos tratando de resolver una ecuación, digamos, de algún grado, vamos a ver que obtenemos los famosos resultados imaginarios o de números complejos. Y cuando se nos presenta algo de ese estilo, pues por lo tanto quiere decir que no hay cortes con los ejes o no hay corte con un eje en específico, porque como les comento, puede ser que exista corte con el eje Y, puede ser que exista con el eje X, puede ser que exista con ambos, o pudiera ser que muy raramente no exista en ninguno, muy raramente, ¿no? Entonces vamos a ver unos ejemplos, vamos a tratar de plantear este tipo de razonamiento para ver cómo nos va a ir quedando referente a lo que viene siendo esta parte de los cortes, ¿no? Con los ejes. Por ejemplo, tenemos aquí una función clásica. Es una función cuadrática. Primero que nada hay que recordar esto, ¿no? Siempre que veamos una función, muchachos, tenemos que ver qué tipo de función es. ¿Y por qué digo ver qué tipo de función? Al analizar la función y poder notar la característica de la función, yo ya puedo saber cuánto es lo máximo de cortes que tiene, por lo menos con el eje X. ¿Ok? Por lo menos con el eje X. ¿A qué me refiero con esto? El grado de la función, ¿ok?, nos indica el número máximo de cortes con X. ¿Ok? Quiere decir que como es grado 2, ¿y cómo sé cuál es el grado de la función? Solamente es el exponente más grande que tenga la función. Si hubiera sido un 7, pues sería una función de grado 7. Entonces, en este caso, como es de grado 2, quiere decir que tiene como máximo 2 cortes con el eje X. Pero aquí viene este detalle, aquí nos lo dice, máximo. No quiere decir que realmente tenga 2 cortes. Esto quiere decir en pocas palabras que puede tener 2 cortes, puede tener un corte, o en el caso muy especial, ninguno. Es lo que significa máximo. O sea, quiere decir que puede tener como máximo 2. Eso no nos dice que a la fuerzas va a tener 2 o de a fuerzas va a tener 1. ¿Ok? Realmente pudiera ocurrir que en ocasiones se nos plantee una función
que no tenga cortes con los ejes y pues ni modos. Por ejemplo, yo puedo tener una función cuadrática que sea algo de este estilo, que nunca va a cortar al eje X, entonces no va a haber cortes con X. Entonces todo esto que nos sirvió para nada en cierto punto. Lo máximo que pudo haber tenido son 2, pero pues también puede ser que pase esto y no haya ningún corte, ¿no? O en algunas ocasiones que sí tenga los dos cortes, ¿ok? Entonces pudiera pasar. En cuanto al eje Y todavía no he analizado nada y todavía no he dicho nada sobre eso. Todavía estamos analizando el eje X, es lo primero que tenemos que analizar. Bien, ¿y cómo resolver esto? ¿Cómo puedo saber cuál es el corte o cuántos son los cortes con los ejes? Bien, yo ya sé que puedo tener aquí como máximo 2. Entonces el paso número 1 va a ser este, que va a ser determinar el grado de la función para saber cuál es el número máximo de cortes. Ya tengo que aquí como máximo, en este caso, son 2 cortes, ¿ok? Es lo máximo, es lo que tenemos hasta este punto. Entonces, ¿cuál sería el paso número 2 hasta este momento? Bueno, el paso número 2 siempre va a ser igual para cualquier tipo de función que estemos trabajando y es igualar a 0. ¿A qué me refiero con igualar a 0? Agarras la regla de asignación que se tiene, x cuadrada menos 12x más 1, igualas a 0, y ahora ya tienes planteado una ecuación, ya no es una función. Tú quieres ver cuándo es igual a 0 esto. ¿Y por qué decimos quiero que sea igual a 0? Mira, cuando tienes un plano cartesiano, tú tienes los valores de x y los valores de y. Tú quieres ver cuándo esta cosa se vuelve 0, o sea, cuándo nos corta al eje x, porque cuando se iguala a 0 está representando los cortes cuando x vale 0, ¿ok? En ese aspecto. Entonces quiere decir que no hay ninguna altura, es lo que me está diciendo esta cosa, que no quiero tener ninguna altura, quiero ver cuándo va a estar cortándose en esta parte. Entonces vamos a analizar esta ecuación. Esta es la parte que les decía que depende mucho del ejercicio, la dificultad que vaya a tener, porque al plantearse de este modo, yo puedo tener acá una ecuación de tercer grado, puedo tener acá una ecuación con radicales, puedo tener una ecuación lineal tan sencilla, una ecuación que sea con lo que viene siendo con una parte racional, algo digamos del estilo x menos 1 entre x más 2 igual a 0, o sea, esta cosa se pone un poquito más denso, ¿no? Y cómo poder resolverlo. O peor aún, de un grado mucho mayor, no sé, un grado octavo, un grado noveno, algo de ese estilo. Entonces ya aquí es donde empieza la dificultad, porque realmente resolver ecuaciones sí a veces es sencillo, pero no siempre lo es, ¿ok? Entonces vamos a tratar de resolver esta ecuación como podamos. Realmente, como es una ecuación cuadrática, yo tengo dos opciones. Pudiera ser por el método de factorización o por el método de la fórmula general. Como he visto que a la mayoría de ustedes les gusta utilizar la fórmula general, pues vamos a utilizarla, ¿no? Vamos a buscar el valor de A, valor de B y valor de C. El valor de A es el que está siempre con la x al cuadrado. En este caso, aunque parezca que no haya nada, siempre hay un 1 escondido. El valor de B es este que está acá, que es menos 2. El valor de C viene siendo este que está acá, que vale 1. Entonces ya tengo mis tres valores que vamos a estar utilizando para poder resolver la ecuación. ¿Y cómo puedo hacerlo? Con la fórmula, que es menos b más menos la radical de b cuadrada menos 4ac, todo dividido entre 2a. Entonces este es el valor de x. Entonces empezamos a resolver sustituyendo los valores. Menos 2 más menos la radical de menos 2 al cuadrado menos 4 veces a por c, que vale 1 igual. Todo esto dividido entre 2a, que va a ser 2 por 1. Notemos aquí que nos va a quedar menos por menos, nos queda en este caso más 2, más menos la radical, menos 2 al cuadrado es 4 positivo, 4 por 1 nos queda menos 4 entre 2. Esta cosa nos va a estar quedando entonces como 2, y la radical de 4 menos 4 es la radical de 0, entonces todo esto se nos cancela y nos quedaría como 2 entre 2, y esto es igual a 1. Entonces quiere decir que esto es igual a 0 cuando x es igual a 1. El resultado que nos va a estar dando en este caso nuestra ecuación al momento de resolverlo van a ser los puntos de corte con el eje x.
Entonces quiere decir que esto, como solo tuvo una solución, la ecuación que acabamos de tener tiene solamente un corte. O sea, la función disculpe que acabamos de tener solo tiene un corte con el eje X y corta en el punto X igual a 1. Quiere decir que cuando yo plantee mi parábola, es una parábola, va a cortar en este punto X igual a 1. ¿Ok? Va a estar cortándonos aquí. Entonces vamos a tener que ver entonces cómo nos queda la gráfica al final. Vamos a tener en cuenta esto, ¿no? El X igual a 1. Entonces vamos a analizarlo. Este es el paso 2. El paso 3 sería plantear lo que viene siendo mi gráfica. Yo tenía la función x cuadrada menos 2x más 1. Puedo notar que al momento de hacer esto, efectivamente en x igual a 1 tenemos un corte. Este es el corte. ¿Ok? Quiere decir que el vértice de la parábola está siendo en x igual a 1. Entonces nuestros cálculos son correctos y podemos ver que ni expandiendo esto como yo quiera voy a poder ver un corte diferente al que yo ya encontré en el eje X. O sea, no hay otros cortes, es el único que se tiene. Entonces sigamos, ya tenemos el paso 3, que es analizar la gráfica. ¿Ok? Entonces el paso 3, que es lo que acabamos de hacer, es graficar para poder ver qué es lo que ocurre, ¿no?, con el punto X igual a 1. Ya que graficamos, pasamos al paso 4, donde va a ser los cortes con el eje Y. ¿Ok? Esto va a ser más que nada los cortes con Y. ¿Y cómo quiero ver los cortes con Y? Aquí es sencillo, porque yo solamente voy a agarrar mi función y voy a poner el valor de 0. Al igualar a 0, lo que estoy haciendo es que ya no va a haber ningún valor de X y solo me va a quedar la altura con Y. Entonces nos va a quedar que va a ser 0 al cuadrado menos 2 por 0 más 1. ¿Ok? Al tener esto, yo puedo notar que, pues en este caso, al resolverlo así como lo tenemos, vamos a tener que va a ser esto se cancela y me queda 1. Entonces f de 0 es igual a 1. Pero esto, muchachos, es más que nada decir como que y es igual a 1. Entonces tenemos el corte con las y's. Corta en y igual a 1. Ojo que esto no siempre va a pasar, ¿no? Porque en el de x me quedó x igual a 1, de a fuerzas el de y va a ser y igual a 1, ¿no? O sea, realmente no siempre va a ocurrir eso. O sea, puede ser que y me hubiera quedado 0, y me puede haber quedado 8, menos 4, menos 5, puede ser cualquier número. Realmente de que en este momento los dos fueron iguales fue solamente una casualidad. Y lo podemos notar en la gráfica que se está mostrando. Efectivamente, estos son los valores de y corta en y igual a 1. Entonces ya tenemos los cortes con los ejes x y y de esta función. Ok, entonces pasemos al siguiente. Aquí tenemos una ecuación que es cúbica, o en una función cúbica. Tenemos f de x igual a x cúbica menos 9x cuadrada. Entonces el paso 1 es determinar cuántos son los máximos de corte. Y pues acá yo tengo como máximo 3 cortes por ser grado 3. Entonces el paso 2, recordemos que va a ser igualar esto a 0. Nos queda x cúbica menos 9x cuadrada igual a 0. Y aquí es lo que les decía, dense cuenta que en el anterior ejercicio yo tenía una ecuación cuadrada, por lo tanto utilizaba alguna de mis fórmulas o métodos que ya conozco para resolver ecuaciones cuadráticas. Pero aquí yo tengo una ecuación cúbica y pues la ecuación cúbica no hay como tal una fórmula general para la ecuación cúbica. Aquí es donde viene mucho la maña de cada uno y mucho la forma de razonamiento de cada uno. Yo aquí puedo ver que como es una ecuación cúbica, veo que hay factor común, pudiera factorizar el x cuadrada. Y me va a quedar como x menos 9 igual a 0. Esto es utilizando el concepto de factorización, porque no busco otra manera de cómo resolverlo, ¿no? Y de aquí puedo utilizar la propiedad que me decía que si a por b es igual a 0, yo tengo dos opciones, o a es igual a 0 o b es igual a 0. Es una de las propiedades de las matemáticas más fuertes para poder resolver estas cosas. Entonces me quedaría que x cuadrada es igual a 0 y por otra parte que x menos 9 es igual a 0. Resolviendo esta ecuación me queda que x es igual a 0, ya tengo un corte. Y por la otra parte me queda que x es igual a 9, ya tengo otro corte.
Por lo tanto, tengo dos cortes con lo que viene siendo mis ejes, en x igual a 0 y en x igual a 9. De los tres que pude haber tenido, solo obtuve dos cortes. Entonces vamos a ver cómo nos queda la gráfica, que va a ser el paso 3 como mencioné. Checar la gráfica, es x cúbica menos 9x cuadrada. Veamos, x cúbica menos 9x al cuadrado. Y nos queda algo de este estilo. Pudiéramos pensar que así como está, nos dice que solo está cortando en x igual a 0. Pero aquí es donde viene nuestro error. Tenemos que expandir un poquito la gráfica, alejarla para ver qué es lo que ocurre. Y efectivamente, si nos fijamos, la gráfica está cortando en x igual a 9 también. Aquí nos está cortando a la gráfica. Entonces pasa en el punto x igual a 0 y pasa en el punto x igual a 9. Entonces ya tengo mis dos cortes del eje x. Veamos ahora qué es lo que pasa con el eje y. Nuevamente tenemos algo del estilo donde tenemos que igualar a 0 la x. Entonces si yo pongo en el paso 4 f de 0, pues esto me va a quedar como 0 al cubo menos 9 por 0 al cuadrado. Esto es igual a 0. En pocas palabras digo que y es igual a 0. Entonces me dice que corta al eje y en el punto y igual a 0. Y si vimos bien en la gráfica, efectivamente corta en y igual a 0. Aquí está. Tenemos entonces estos dos puntos de corte para el eje x y el único punto de corte con el eje y. Y con eso terminamos este ejercicio. Ahora, tenemos acá un ejercicio que ya se pone un poco más complicado porque hemos estado trabajando lo que viene siendo las funciones polinómicas, porque las anteriores son funciones polinómicas. Entonces, ¿cuántos cortes pudiera tener esta cosa que tenemos aquí, no? Bueno, cuando tenemos este tipo de detalle, hay que pensar solamente en lo que está dentro de lo que está en la radical, ¿ok? Lo que está dentro de la radical es lo que me pudiera dar una idea de cuántos cortes tengo. Y digo pudiera dar porque no siempre es tan sencillo de analizar. Lo repito, porque cuando se trata de radicales, se trata de funciones racionales, la cosa ya se pone más descabellada, ya la cosa se pone como que para analizar bastante. Entonces, el paso 1 aquí no es 100% seguro, pero nos da una pequeña intuición. Yo aquí adentro de la radical tengo una ecuación o una función cuadrática. Eso quiere decir que lo posible, de hecho aquí hay que aclararlo, es lo posible máximo es dos cortes. Es lo posible. Si en las otras teníamos una seguridad, en estas, cuando hay radicales y hay funciones racionales, que son las que son divisiones como del estilo px entre qx, yo no puedo garantizar todavía nada. Aquí hay como que más cosas que pensarle, no es mucho más, no es mucho más directo, es como que hay mucho más análisis aquí. Entonces yo tengo posiblemente dos cortes con el eje x, ¿ok? Hay que aclararlo con x. Y pues el paso 2 sigue siendo el mismo. El paso 2 sigue siendo igualar esta cosa a 0. Y aquí es donde empieza el problema, ¿no? ¿Cómo resolver esta cosa que está aquí? Bueno, cuando se tienen radicales, la idea principal es elevar al cuadrado ambas partes de la ecuación. Entonces yo voy a elevar menos radical de 4 menos x al cuadrado igual a lo que viene siendo 0 al cuadrado, ¿no? Ambas partes lo voy a elevar al cuadrado. Elevamos y me va a quedar que va a ser 4 menos x cuadrado igual a 0. Despejo la ecuación de tal manera que me quede algo de ese estilo, para que me quede de un lado las x y del otro lado el número solito. Y ahora realizo la radical y me va a quedar que va a ser más menos 2 igual a x. Ojo con esto, que a veces cuando yo saco radical he escuchado por allá algunos alumnos que me dicen, maestro, debería ser solamente el 2, ¿no? Pero pues no, una radical tiene a lo mucho dos posibilidades, ¿no? Cuando estoy sacando una ecuación, ¿ok? Entonces cuando yo busco una ecuación y quiero buscar cuáles son los posibles resultados de una ecuación cuadrática, puedo tener máximo dos respuestas, no puede ser el más 2 y el menos 2. Y entonces ya con esto tengo los cortes con el eje x, ¿ok? Tengo que va a ser en x igual a 2 y en x igual a menos 2.
Ya tengo mis dos cortes con el eje X. Vamos a entonces ahora visualizar cómo me estaría quedando esta cosa, porque es menos radical de 4 menos x cuadrada. Me quedaría entonces como menos radical de 4 menos x al cuadrado. Y tengo esta parte que es un semicírculo. Si me fijo, corta en x igual a 2 y corta en x igual a menos 2. Entonces efectivamente tenemos lo que viene siendo mi corte con el eje x de manera sencilla. ¿Okay? Y ahora veamos el paso 4, porque ese sería el paso 3, que es buscar los cortes con y. Ya en la gráfica pude notarlo, si se dieron cuenta, que corta en y igual a 2, por si no lo notaron. Y cómo se saca eso es la misma idea, igual a 0, me queda menos 4 menos x al cuadrado. Me queda como menos 4 menos 0 al cuadrado, pero 0 al cuadrado es 0. Y me queda como menos radical de 4, así tal cual. Y la radical de 4 es 2. Y aquí me dirán, ¿no que es más y menos 2? Ojo, hace un momento se los dije. Cuando yo resuelvo x cuadrada igual a, digamos, 4, por ejemplo, aquí sí yo tengo dos posibles respuestas. Aquí es donde viene la diferencia. No es lo mismo encontrar la respuesta de una ecuación cuadrática que encontrar la radical de un número. Por definición formal en las matemáticas, la radical de un número es únicamente positivo. En cambio, esto es una ecuación cuadrática, entonces la ecuación cuadrática tiene posibilidades de respuestas. Aquí no hay posibilidades, es una y ya estuvo, ahí queda. Entonces, si aquí fuera 2, si fuera menos raíz de 4, pues sería menos 2, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. Entonces, efectivamente, tenemos que corta en y igual a menos 2. Ya tengo mi punto de corte en ese aspecto. De hecho, se podía ver en la gráfica. Y se acabó. Ya tengo mis puntos de corte con los ejes. Por último tenemos esta función que está apareciendo en pantalla, que viene siendo la de x cuadrada menos 9x más 18. ¿Okay? Es una función que ya hemos visto anteriormente. Entonces vamos a ver, el paso 1 tenemos que vamos a hacer a lo máximo dos cortes con x. Paso 2, ya sabemos que es igualar a 0 esa cosa. Aquí lo vamos a resolver cada uno como pues recuerde cómo se resuelve este tipo de cosas, porque pues tenemos aquí una ecuación del estilo pues cuadrática. Yo lo voy a resolver con lo que viene siendo factorización. Y me quedaría que va a ser x menos 6 por x menos 3 igual a 0. Donde al final me queda que x es igual a 6 o x es igual a 3. Si ustedes lo resuelven con fórmula general, llegarán a los dos mismos valores. Quiere decir que ya tengo mis dos cortes con el eje x. El paso 3 lo voy a omitir ahorita, al final voy a graficar. Pasemos al paso 4 para que veamos cómo nos queda. Va a ser f de 0 igual a 0 al cuadrado menos 9 por 0 más 18. Entonces me queda que y es igual a 18. Entonces, muchachos, ya aquí ya tengo mi punto de corte con el eje y mis dos puntos de corte con el eje x. Como ya tengo todos los resultados, vamos a ver cómo nos queda en la gráfica. Veamos, vamos a ver x cuadrada menos 9x más 18. Corta en x igual a 3, que era lo que teníamos, en x igual a 6, que era lo que teníamos, y debe cortar en y igual a 18. Vamos a ver, y igual a 18. Entonces, efectivamente tenemos todos los puntos de corte posibles de esta función. ¿Ok? Entonces, hasta aquí estaríamos dejando lo que viene siendo el tema del día de hoy. Espero que quede como quien dice claro este tema, y cualquier cosa me pueden comentar para que les conteste. ¿Ok? Nos vemos.